Okay. Let's kneel down for a word of prayer. Bueno, vamos a arrodillarnos para tener una breve palabra de oración. Amen. Wait, I need to choose the language. I have one. Okay. Okay, so in my first presentation, Ok, así que mi primera presentación, I do not hear the translator. yo no oigo al traductor. Is Shanice there? ¿Está Janice allí? She was Yeah, there. I hear you. Okay, Okay. I hear you. Ok, te oigo. Now I can hear you. Ahora puedo oírte. Okay, so in my first presentation, Así que mi primera presentación, we talked about God having several professions. hablamos sobre Dios teniendo diferentes profesiones. And one of it being a project manager. Y una de ellas es el gerente de proyectos. We looked at characteristics of what a project is. Vemos las características de cuál es un proyecto And we saw that a project involves organization, y vimos de que un proyecto involucra organización, there's always a time element, que siempre existe el elemento de tiempo, it's a unique undertaking, and it has specific tasks. tiene tareas específicas y se tiene que hacer de cierta forma. That are the characteristics of a project. Ahora, estas son las características de un proyecto. And then I suggested Y luego sugerí that a reform line is a project. Parece que hay problemas con el audio. Within a reform line, Nosotros hicimos we una have a línea de goal which is reforma. being set. Nosotros teníamos una meta que ha sido establecida. We know now that every reform line, a gathering time, we see also the element time. Nosotros nos dimos cuenta de que nos encontramos en una línea de reforma, en un tiempo de reunión, y existe este tiempo de tiempo. We know that we have organization within a reform line. Nosotros sabemos de que existe una especie de organización involucrada en la línea de And a reforma specific work is to be done. y una obra en específico necesita ser efectuada. We continue to speak about the start of the project being the time of the end. Nosotros comenzamos entonces a hablar sobre el inicio del proyecto siendo el tiempo del fin. And we see that the time of the end is rather a beginning than it is actually an end. Y nosotros vimos de que el proyecto es de hecho el inicio en lugar de su final. The beginning has to be specific and clear, El inicio tiene que ser específico y claro because it helps the organization or the efficiency of that project itself. porque ayuda a la organización o la eficiencia del proyecto en sí mismo. And as the beginning is important, Tal como el inicio es importante, we also know that the end is important.
También sabemos que el final es importante. We saw that the end of a project has actually 3 steps. Nosotros también vimos que el final del proyecto también involucra 3 pasos. The first, the goal is reached, the tools are being laid down, El primero es cuando el objetivo ha sido logrado, cuando las herramientas han sido puestas, the final analyzation, un análisis final, and then actually the very end where the team is being dissolved. y luego finalmente el fin en sí, cuando ya el equipo ha sido disuelto. And we could parallel that with the close of probation where God, Christ, lays down his tools, Michael stands up, Y nosotros podemos equiparar eso con la obra de Cristo cuando Miguel se levanta. the 1,000 years where the project is once more analyzed for the last time. Y luego los 1000 años donde el proyecto ha sido analizado por última vez. And then we have the destruction of the earth, that's the new earth. Y ahora nosotros finalmente tenemos la destrucción de la tierra y la restauración de una nueva tierra. Then we continue to speak about that every project has phases. Luego nosotros comenzamos a hablar de que cada proyecto tiene pasos. And we talked about how our reform lines have dispensations. Y eso nosotros lo equiparamos con nuestra línea de reforma teniendo dispensaciones. And we spoke about one phase or dispensation a little bit more. Y nosotros hablamos más de una fase o de una dispensación un poco más, That was the kickoff phase. que fue la etapa inicial. This is where all information is being gathered, where the planning and the preparation of the project. Aquí es donde toda la is información taking es place. juntada, donde la planificación de aquel proyecto está tomando lugar. All the documents, all the planning will be documented in a handbook. Disculpen, todos los documentos son llevados a cabo con un manual. All the goals, all the methods, and what needs to Todas take las place, metas, everything todos los is métodos written into this handbook. y todo lo que tiene que ser efectuado, todo eso es escrito en este manual. And we compared that to when the message was given to William Miller. Y nosotros comparamos eso a la época en cuando William Miller recibió por primera vez el mensaje. 1818, he predicts the coming of Christ in about 25 years. En 1818, él predice la venida de Cristo en alrededor de 25 años. Since that moment, there was no new message. Desde ese entonces no había ningún nuevo mensaje, But there was a repeat and enlargement. More information was given. sino que era más bien una repetición y una ampliación. Más información era dada. And this is the same for our project today, the reform line of the 144,000. Y esto funciona de la misma forma para nuestro proyecto el día de hoy, la línea de reforma de los 144,000. 1991 was our increase of knowledge. 1991 fue nuestro aumento de conocimiento. 1996 is 19- our handbook, the formalization of the message. 1996 es nuestro manual, la formalización de nuestro mensaje. Our entire message is in line upon line in Daniel 11:40-45. Todo nuestro mensaje es basado en Daniel 11:40 al 45 y las We líneas de didn't have a new reforma. message since then, but we did have a refinement or repeat and enlarge of it.
No hemos tenido ningún nuevo mensaje en función de ello, pero lo que sí hemos tenido es una repetición y una ampliación, And this should un encourage us that refinamiento. God has led us in the past, Esto es un aliento de que así, de la misma forma como Dios nos guió en el pasado, and that He will continue to guide us. y Él va a continuar guiándonos. We also said that in project management, the matter how you reach your goal is important. Nosotros también llegamos al punto donde nosotros abordamos el tema de cómo tú llegas al objetivo. And I referred to that Albert Parminder has been teaching much of this subject, that it's about the journey. That's what he likes to say. Y yo me refería como el anciano Parminder lo explicaba, se trata como él lo dice. We should actually enjoy this journey and make others also enjoy it. Nosotros de hecho deberíamos de disfrutar este camino, este viaje y hacer que otros también lo disfruten. Then the last point we left off with Entonces, la última cosa que nosotros hablamos was actually the milestone technique. fue de hecho la técnica milestone. This is where in the planning you set actual dates where you will control your project and how it's doing. Esa es una forma esa es una etapa o fase en la que tú controlas cómo el proyecto es. So basically we can see how waymarks are controlling points. Así que nosotros básicamente hemos visto cómo los hitos son puntos de control. And I referred to a study which Albert Parminder did some years ago. Y yo hice referencia a un estudio que lanzó Parminder hizo algunos años atrás. Milestone es hito, ¿ok? No soy. Where he used a construction model to show that waymarks are controlling points. Donde él construye una línea donde sugiere de que estos hitos son puntos de control. To see if his project, his people Para are ver si su righteous. proyecto, si su pueblo es justo. And if I can add to this point, Y si yo pudiese agregar a este punto, when we switch back to the agriculture model, we see here that here a plant is growing. nosotros sabemos, si nosotros lo superponemos con el modelo de agricultura, nosotros vemos de que es en esta And what etapa does donde la Ellen planta está White say creciendo. about this plant? ¿Y qué es lo que Elena White dice sobre esta planta? What is it like? ¿Cómo se ve? ¿A qué se asemeja? Someone says it is perfect. Alguien Yes, dijo, it es is perfecto. at Sí, every es stage. perfecto en cada etapa. So what does this tell us about God and his project? Así que, ¿qué es lo que nos dice esto sobre Dios y su proyecto? It is perfect at every stage. Que es perfecto en cada etapa. God has been controlling. Dios estaba controlando. He has his control points, his waymarks. Él tiene estos puntos de control, estos hitos. It is perfect. Es perfecto. But sometimes we Pero a don't veces, understand what perfection looks like. pero a veces nosotros no entendemos cómo se ve la perfección, a qué se asemeja eso.
when we look at the plant and we think, this is no good. Y nosotros vemos hacia la planta y pensamos, esto no está bien. But we need to learn to look at these things as God does. Pero nosotros necesitamos aprender y ver hacia estas cosas tal como Dios lo hace. But we need to also trust that God does a perfect work. Y también nosotros necesitamos confiar de que Dios hace una obra perfecta. I'll speak about this point later because there's also Okay. Yo voy a hablar something sobre este personal punto about después, about porque this perfection. también hay algo personal en cuanto a esto, en cuanto a esta perfección. So when a milestone is reached, Así que cuando un hito A es waymark. alcanzado, un hito, the project is being controlled, el proyecto está siendo controlado and at the same time, the project starts a new phase. y al mismo tiempo el proyecto alcanza una nueva etapa, una nueva fase. Here, you Aquí plow. tú aras. Here you don't plow, here you sow and Aquí- wait for it to Aquí no es plantar, aquí es sembrar y esperas hasta que crezca. Every dispensation has a specific work. Cada dispensación tiene su obra específica And it's part of a bigger plan, that project. y es parte de un plan más grande de ese proyecto. So these are very simple aspects, and it might sound easy. Así que estos son aspectos bastante simples y pueden llegar a sonar fáciles. But if we look back at the history of the movement, Pero si nosotros vemos hacia atrás en la historia del movimiento, something which seems so easy is not easy. algo que parece fácil no es fácil. Because in every of these dispensations, Porque en cada una de estas we who dispensaciones, live through this as a reality, y nosotros hemos vivido esto como una realidad, it's our task. It's our task that we know what our job is in that specific dispensation. nosotros sabemos la tarea a hacer en cada una de esas dispensaciones. And this is where the problem starts. Y aquí es donde comienza el problema. Perdón. Two problems. What are the two problems? Dos problemas. ¿Cuáles son esos dos problemas? Any ideas? What ¿Alguna would be the idea? two problems we're facing in reality? ¿Cuáles son los dos problemas que nosotros encaramos en la realidad? Organization, equality, Organización, discerning igualdad, our job for a specific dispensation, discernir nuestra obra para Okay. una dispensación en específico, ¿ok? distractum, is this distraction? Distraction, Noise. ¿qué digo? Distracción, So ruido. it's coming really close. Problem number one, Así que I se think acercaron is, bastante. Yo creo que el primer problema, yes, someone says we do not understand. sí, I alguien dijo think que our no first entendemos. problem Ok, is to bueno, yo creo que el determine primer what is problema que actually nosotros our job. encaramos es determinar cuál es nuestro trabajo, de hecho. And how do we find out? What's the key behind finding out what our job is? ¿Y cuál es la clave para definir cuál es nuestra obra? What do you think? ¿Qué creen ustedes?
Methodology. Metodología. Someone- Alguien lo dijo. So I think Así que yo creo something which seems so easy, que algo que that parece we tan know fácil, our job for our dispensation, que nosotros conocemos nuestra obra para cada dispensación, para it conocer seems nuestra so obra en cada easy, but in dispensación, reality it's hard. parece tan fácil, pero en la realidad es más difícil. We could call ourselves farmers, Nosotros nos pudiésemos llamar a nosotros mismos granjeros, but in every dispensation we need to know the right timing and what we need to do in pero that en cada timing. dispensación nosotros necesitamos comprender el tiempo o la definición de tiempo y qué hacer en ese periodo. And the problem is to find out what our current job Y el is. problema We need es, methodology. And y el this pro- is where problem number one y el lies. problema es que para nosotros poder definir cuál es nuestra obra, nosotros necesitamos la metodología y sobre esto es que surge el primer problema. And if we're honest with Y si ourselves, nosotros somos we're honestos con not nosotros trained in mismos, methodology. nosotros no hemos sido entrenados en We had metodología. time with the elders to learn. Nosotros necesitamos entonces procurar o buscar a los ancianos para aprender. Elder Parminder has been for some years teaching our methodology. El anciano Parminder ha estado con nosotros ya por algún tiempo enseñándonos sobre metodología. First, we misunderstood him, Al and primero, then we didn't care, primeramente nosotros lo malinterpretamos or it was too complicated for us. o era muy complicado para nosotros. But the more we progress, Pero we a see medida que the nosotros importance of progresamos, methodology. nosotros vimos y llegamos a darnos cuenta de la importancia de la metodología. It's the key to unlock, to know when we have to do what. Es la llave que desbloquea cosas, es lo que nos dice a nosotros qué hacer y cuándo. And look back and see or recognize how many brethren have left the platform because they didn't have methodology to discern what their job was for that time. Y ver hacia atrás y poder ver por qué nuestros hermanos no pudieron, por qué nuestros hermanos se salieron de la plataforma, que pudieron comprender cuál era su obra en esa dispensación, en ese periodo de tiempo. Problem number two El problema número 2 is that when you know what you should do, es cuando tú sabes qué hacer, you might not do it. y puedes no llegar a hacerlo. That's our second problem I Ese es think we nuestro have. segundo problema que yo creo que nosotros tenemos. Okay. There was a question Ok, I wanted había to una address. It pregunta. was I read through it in the break. Surgió una pregunta durante el receso. It was about projects and characteristics of projects. Era sobre proyectos y características de los proyectos, Because we have this list up there. porque nosotros someone tenemos asked esta about, lista allí y budget. alguien preguntó acerca del presupuesto. And the question is Y la if the pregunta budget es is not also very important to project management. si el presupuesto acaso no es lo suficientemente importante para la gerencia de proyectos. Because we talk about, as we come to reality, we know that we are to give our tithe and offerings to the movement. Porque nosotros llegamos al punto en que en la realidad nosotros necesitamos dar de nuestros diezmos y ofrendas al movimiento.
So I like the idea of budget being tithe and offering, especially when you look at Malachi 3, I think it was. Así que, bueno, me parece particularmente interesante la idea de que el proyecto también se basa en el diezmo y ofrendas. Si nosotros vemos hacia Malaquías 3, creo, si no me equivoco. Yet the bullet points I gave here was the actual characteristics of a project. Así que, bueno, los puntos que yo coloqué aquí son de hecho las características de un proyecto. What makes a project and a budget is not included in that list. Lo que hace que un proyecto sea un proyecto y un presupuesto no está incluido en esa lista. But yet I agree that budget is very important point in project management. Aún así, yo sí considero de que el presupuesto es un tema bastante importante en la gerencia de proyectos. And I like the idea about tithe and offerings. I will have to look into that. Y me gusta esa idea de diezmos y ofrendas y sería cuestión de mi parte de ver e investigar sobre eso. So I want to move on now. Así que voy a avanzar ahora. El tiempo apremia. As I said before, como dije antes, project management is a profession which is in the rise, becoming more and more important. La gerencia de proyectos es algo que se vuelve cada vez más importante, que va en crecimiento, en creciendo. When you look at company structures, cuando tú ves hacia las estructuras de las and compañías, the way how companies used to be run, and most of them are still run that way. Y la forma en como las compañías son generalmente conducidas o dirigidas, y la mayoría lo son de esa forma. You recognize that it's really Tú a system which is based upon que hierarchy. es realmente un sistema que está basado en función de la jerarquía. Extern is the same as intern. I think we're familiar with this principle. A nivel externo es lo mismo que a nivel interno y creo que todos nosotros estamos familiarizados con estos términos. Si alguien tiene algún problema con el español, por favor, me lo dice. That this movement has been run in the same way. It was a system which was based upon hierarchy. Y nosotros comenzamos a llegar a entender de que a nivel interno en el movimiento se basa en. But since last September, it's about a year now, what are we teaching? What is part of the test of leadership? Pero desde septiembre del año pasado, ¿qué es lo que nosotros hemos estado enseñando? ¿Cuál es parte de la prueba del liderazgo? Si creen de que está muy bajo el volumen o lo que sea, me lo escriben en el chat. Especially when we look at the upper room before Christ was crucified. What did he do? Especialmente cuando nosotros vemos hacia la historia del aposento alto, antes de que Cristo fuese crucificado. So someone says ¿Qué es lo que humility? nosotros llegamos a ver? ¿Alguien dice humildad? I can help maybe a little bit as well. When you want to lead, you have to do what? Bueno, quizás yo pueda ayudar un poco en esta. Cuando tú vas a liderar, tienes que dar ¿qué? You have to serve. Tú tienes que servir. So since a year, we're starting to Así que understand more desde hace un what año leadership nosotros comenzamos looks a like ver actually. más cómo se ve el liderazgo de hecho. We see that as people are taking positions in this movement because organization is advancing. Nosotros vemos como hay personas que están atacando el movimiento porque la organización va. But we can also apply to the priests as a whole because they're the leadership
of God's church. Pero también nosotros pudiésemos aplicar ese mismo principio a los sacerdotes como un todo, porque ellos son If we want to lead, si if nosotros we want to queremos lead, we have liderar, to serve. si nosotros queremos liderar, tenemos que servir. So the question is, Así que we la have pregunta seen es, in turn and a change from a hierarchical system to a humble or a serving system. entonces nosotros vemos que a nivel interno hubo este cambio de un sistema basado en jerarquía a un sistema aislado o un sistema basado en Let's go servir. back extern. Vamos entonces a retroceder a nivel externo. Vamos a ir atrás a ver Also, hacia the lo world externo. has been transforming. También el mundo ha estado siendo transformado. If you look at project management, Si ustedes ven a la gerencia de proyectos, you will see that this hierarchical system does not work in project management as good anymore as it used to decades ago. nosotros vemos de que en el día de hoy este tipo de gerencia de proyectos basado en jerarquía ya no funciona de la misma forma ni tampoco es tan eficiente como lo era en los años The new anteriores. approach of leadership in the world in project management El nuevo abordaje de gerencia de proyectos en el mundo el día de hoy is that the project manager is on the same level as all the other team members. es que el gerente de proyectos se encuentra al mismo nivel que el resto del equipo de trabajo. He just has a different job function. Él simplemente hace una función diferente. Everyone is equally important. Todos son igualmente importantes. So we're seeing here some very similar principles we've been already teaching in this movement. Así que aquí ya nosotros podemos ver varios principios que nosotros hemos estado enseñando, de hecho, en el movimiento. Desde hace And tiempo. I just want to show that the world has a similar approach to this. Y yo solamente quiero enfatizar de que el mundo tiene un abordaje similar a esto. I don't want to neglect the fact that I know the world is changing with this conservative, radical movement everywhere. No quiero dejar a un lado el hecho de que alrededor I del don't want to mundo, neglect the fact that the world is changing again to an extreme hierarchical system or back to an extreme hierarchical system. yo no quiero ser negligente ni tampoco quiero dejar a un lado el hecho de que el mundo también ha cambiado y ha comenzado a adoptar también una posición extrema en cuanto a lo que es este sistema de jerarquía nuevamente. Okay, someone heard about what I was just saying now. Ok, Servant leadership. así que alguien ya ha mencionado lo que ya yo So, hice referencia, que in the in the world, liderazgo de servicio. Así in que the bueno, world you nada, have this en el problem mundo tú that you tienes have el companies problema de que tú working in a tienes hierarchical compañías system trabajando bajo un sistema de jerarquías. and in the 21st century, project management has a new approach En el to siglo how XXI, things should be run. Las gerencias de proyectos tienen un nuevo abordaje sobre cómo los proyectos deberían de liderarse. So you're llevarse a cabo. actually seeing how two systems are clashing in the world at the moment. Así que ya tú puedes comenzar a ver cómo existen estos dos sistemas yendo uno frente a otro. And the subject is, Cruzándose. how do you lead? Hoy, de hecho. What Y does el tema leadership look es- like? Y el tema es cómo tú lideras, cómo se ve el liderazgo. De hecho, Internally, the Internamente. test since 2014 is the leadership, test upon leadership. desde el año 2014, la prueba fue el liderazgo, una prueba basada en el liderazgo.
externally, it's just the same. A nivel externo es básicamente lo mismo. So interesting is that project management says that Así que when lo in interesante a es que company a project management is introduced, lo interesante es que en una gerencia de proyectos, cuando una gerencia de proyectos es primeramente introducida, this new project management clashes with the establishment. esta nueva gerencia de proyectos simplemente entra en conflicto con el establishment, con So let's take la that to clase our life. establecida. Así que bueno, vamos entonces a ver en función God de has eso. a church. Dios tiene una iglesia. We could call it the establishment. Nosotros pudiésemos llamar a esa iglesia el establishment, la clase establecida. God is the CEO of his church. Dios vendría a ser el director general de esta iglesia. He wants to start a new project, a reform line. He wants to reform something. Él quiere iniciar un nuevo proyecto, una línea de reforma, porque Él quiere reformar algo. He starts his project, he does all the planning, follows all the rules about project management. Él quiere iniciar el proyecto, Él lo comienza y Él establece todas estas fases, reglas sobre la gerencia. But eventually or essentially it will clash with the establishment. Pero esencialmente, eventualmente, eso va a chocar en contra del establishment. The old system and new system, they don't like each other. El nuevo sistema y el viejo sistema no se la llevan bien. And we have often seen that in world history, when God started a new project, it clashed with the establishment. Y nosotros hemos visto eso a través de toda la historia, de que cuando Dios quiere iniciar un nuevo proyecto, siempre va a chocar con el establishment, con la clase establecida. In the time of ancient Israel, En el tiempo we del have antiguo the Israel, Jewish establishment, tú tienes el establishment judío. God starts a new project, Dios Christian, comienza, and it clashes with the Jewish system. Dios comienza un nuevo proyecto del cristianismo y eso simplemente choca con el antiguo sistema. The same we have with the Protestants and the Millerites. Lo mismo acontece con los mileritas y los protestantes. We have it with Laodicea and Ephesus today. Tenemos el mismo problema con la Odisea y Éfeso hoy. We can also call it the SDA Church in this movement. Nosotros también pudiésemos decir entre la Iglesia Adventista y este movimiento, The SDA is the establishment, que la Iglesia Adventista es el establishment. but God says, I'm starting a new project. Pero Dios dice, yo estoy iniciando un nuevo proyecto. And the old system, the new system, they don't like each other. Y simplemente el antiguo sistema y el nuevo sistema no se la llevan bien. No se gustan entre ellos. I'll see what else I wanted to say. Ok, And estoy viendo qué más voy a decir. Often, when Y God a starts a new menudo, project, He puts people in there in leadership positions. cuando Dios entonces formula un nuevo proyecto, Él coloca a personas allí en sus puestos de lideranza. We know that in the past it was Elder Jeff. Nosotros sabemos que en el pasado fue Jeff. He was chosen. Él fue elegido. But did the establishment accept him? ¿Acaso el establishment lo aceptó? No. No. Adventism has
failed the test of leadership. El adventismo falló la prueba de liderazgo. But on the same line, Y en la misma línea, we know that since 2014, a new nosotros leadership sabemos was chosen. que desde el año 2014 un nuevo liderazgo fue elegido. In the Desire of Ages, Ellen White says the following. En el deseo de todas las gentes, Elena White dice lo I'm siguiente. paraphrasing it. Yo voy a parafrasearlo. John was the reformer, but he was not able to do all of the work. Juan era el reformador, pero él simplemente no era capaz de hacer toda la obra. He could only take the work so far. Él simplemente podía llevar la obra tan lejos But someone had to come in como él to pudiese. take that work which John had started and continue it. Pero alguien necesariamente tenía que venir y terminar la obra donde donde Juan la había terminado y continuarla. And we know that this point for us was in 2014. Y nosotros sabemos de que ese punto para nosotros fue en el año 2014. And our test is to accept the new leadership. Y nuestra prueba es la de aceptar un nuevo liderazgo. Remember, Recuerda, 2014 is a waymark. 2014 como un hito. God is controlling his project Dios controlando su proyecto and a new phase is starting. y comenzando una nueva fase. God controlled the movement here, saw if it is level, Dios controló el movimiento hasta aquí, hasta and cierto for the nivel. new phase, he chose to have a new leadership. Y para esta nueva etapa, Él simplemente eligió tener un nuevo liderazgo. But so many have failed or are still failing the test of leadership. Pero muchos fallaron o están fallando en la prueba de liderazgo. Why? Because of our ¿Por two qué? problems we're having. Porque ¿cuáles son estos dos problemas que nosotros estamos Don't teniendo? use methodology to see where we are and what our job is. No ven hacia la metodología para saber cuál es nuestro trabajo y dónde estamos parados. Because methodology shows us that since 2014, we're to accept and be obedient to the new leadership. Porque la metodología nos enseña eso, de que desde el año 2014 nosotros necesitamos aceptar y obedecer el nuevo liderazgo. Or we do see it, but we do not want to follow up with it. O el otro problema es de que lo llegamos a ver, pero simplemente no queremos seguirlo. Externally, the same problems as internally. A nivel externo es el mismo problema que a nivel interno. Which brings us to our next problem. Lo que nos lleva a nosotros a nuestro siguiente problema. When the project comes to its close, Cuando el proyecto se acerca a su conclusión, there is a danger that this project would be prolonged longer than it should be. hay un riesgo de que este proyecto se prolongue más allá de lo que debería. So I'm speaking now project management. Así que, ahora yo estoy hablando sobre la gerencia de proyectos. So why is that? Así que, ¿por qué ocurre eso? We know in our planning, we set a goal when the project should be finished. Así que nosotros sabemos de que en nuestro proceso de planificación nosotros establecimos una meta de cuándo nuestro proyecto debería de acabar. So what is this danger that a goal might be prolonged and cannot be properly ended? Así que, ¿cuál es este peligro de que la meta se llegue a prolongar y de que no llegue a un fin So often apropiado? it's either social relationships, Así que a menudo eso se debe a relaciones sociales,
or your original job, you don't like your original job anymore, o porque no te gusta tu trabajo original, ya no más, or you don't know what's coming next. o no sabes qué es lo que viene después. One example, Un ejemplo, if you have a project si tú tienes un proyecto and one of your team members was required to travel a lot, y uno de los miembros de tu equipo se he or requiriese she el always viajar, got to stay at nice hotels, got good food, pues entonces se le pediría pues que él permaneciese en hoteles refinados, tuviese una buena alimentación, una buena and comida really enjoyed working with the team and liked that job. y realmente le guste pues trabajar con el equipo y que le guste bastante el And this trabajo. person is seeing, oh, the project is about to end. Y esta persona entonces comienza a ver como que, bueno, ya el proyecto está por finalizar, Which means my nice life I'm having right now will end. lo que quiere decir entonces que esta buena vida que yo me estoy dando ya está por terminar, ya está por llegar a su final. No more hotels. Ya no van a haber más hoteles And I need to go back to my desk job. y ahora yo necesito regresar a mi alquiler, a mi habitación, mi And I escritorio. don't necessarily like that. Y necesariamente no me gusta Often eso. people in this situation will try to prolong projects, A menudo las to personas que se continue what they're encuentran en doing. esa situación, a menudo les gusta prolongar los proyectos para ellos continuar lo que ellos están haciendo. That was just one example. Eso lo dije como un ejemplo. So it's the same for us. Así que es lo God's mismo para project nosotros. El proyecto has de the Dios danger that it's being prolonged. Puede verse en peligro el proyecto de Dios se puede ver en Project peligro de Reform que se Line. prolongue. Proyecto Línea de Reforma. Has it ever been prolonged? Do you know that the project of God, a reform line, was ever prolonged? ¿Alguna vez ustedes han escuchado eso de que el proyecto de Dios de la línea de reforma se ha prolongado? If so, please give me a date. ¿Alguien me puede decir la 1863, fecha? close, but not there. 1863, cerca, pero no hemos llegado allí. 1808, it's not either. Ja, You were moving further away. 1888 tampoco. Te estás moviendo muy hacia allá. Ok. Go the other direction. Ve hacia la otra dirección. 1861, you're coming close, but it's not quite 1861, there. ya te estás acercando, pero no estás tan allí. 1844 is too far. 1844 es 1850. muy lejos. 1850 está bien ahí. What happened 1850? ¿Qué fue lo que ocurrió en 1850? What did the church become? ¿En qué se convirtió la iglesia? They become Laodicea. Se convirtieron en la Odisea. The Millerites fell for the trap. Los mileritas cayeron entrampados. That became Laodicea, and God had to prolong his project, and here we are. Ellos se convirtieron en la Odisea y Dios tuvo que prolongar su proyecto hasta el punto de hoy, hasta donde nosotros estamos aquí parados. And the problem, because the Millerites failed, Y el problema es que debido al fallo de los mileritas, and God had to prolong his project, Dios tuvo que so it prolongar would su come to an proyecto end in our time. para que llegue a su final en nuestra generación, en nuestro tiempo. The line of the Millerites is a line of failure. Y es por esa razón que la línea de los mileritas es una línea de fracaso, de fallo. Because the goal was actually never met. It Porque was never completed. porque la meta, de hecho, nunca fue alcanzada, nunca fue completada.
I think Elder Parminder has been referencing it in his second presentation today. Yo creo que el anciano Parminder lo abordó en su segunda presentación del día de hoy. Was referencing back to a studies he did in Portugal Él estaba haciendo algunas referencias a unos estudios que él hizo en Portugal about how much perfection did God actually require from the Millerites. sobre cuánta perfección de hecho Dios exigía de los mileritas. He required less of them and he requires more of us. Dios requería menos de ellos en comparación a lo que Él requiere ahora de nosotros. God started the project in the Millerite timeline, Dios inició el proyecto en la línea milerita and it was perfect. y era perfecto. But the problem was, what was actually the problem with the Millerites? Pero el problema time fue, period. ¿cuál fue de hecho el problema de los mileritas en su generación, en su periodo de tiempo? Why did they become Laodicea? ¿Cuándo ellos se convirtieron en la Odisea? So we have the Millerites. Así que tú tienes a los mileritas. And what was their problem? ¿Y cuál fue su problema? At this time, I'm not thinking about methodology. En este momento yo no estoy pensando en metodología. If you remember, Si ustedes recordarán, si ustedes what recuerdan, is our fourth model we use? What is What- the fourth we've learned about in the ¿cuál last fue- couple of years? ¿cuál fue el cuarto modelo que nosotros utilizamos? ¿Cuál We fue el have cuarto modelo que agriculture, se we have nos marriage, da? and we have construction. And what was the Nosotros- fourth? Nosotros tenemos matrimonio, agricultura y construcción. ¿Y cuál era el cuarto? We mentioned marriage. What is the Mencionamos fourth one? matrimonio. The Tess has been referencing that one, if you recall her La presentation. anciana Tess lo mencionó, si ustedes recuerdan esa presentación. Geography, right. Geografía, So the fourth one correcto. is geography. Así que, ¿qué pasa con la geografía? And we know the Millerites were not really good with geography Y nosotros sabemos de que los mileritas no eran muy buenos con la geografía. because what was the problem with Laodicea? Porque ¿cuál era el problema con la Odisea? So we have the Millerites here, Tienes a los mileritas aquí and where were they to look? y hacia dónde ellos veían, hacia dónde ellos tendían a ver. Heaven, yes. Cielo, sí. So we have heaven here, Así que tienes el cielo aquí and we have earth here. y tenemos la tierra aquí. And what was God's goal? ¿Y cuál era el objetivo de Dios? Where should we look as Christians? ¿Hacia dónde ellos tenían que ver como cristianos? We should look to heaven. Nosotros deberíamos de ver Because al cielo, ultimately, this is where we're going to go. porque finalmente allí es hacia donde nosotros tendríamos que ir. And it is a principle that when you move is where you look, you actually end up. Y existe un principio que es el siguiente, que es hacia donde tú ves, es hacia donde tú te mueves y hacia When you look donde to tú heaven, you terminas. go to heaven. Si tú miras hacia el cielo, vas al cielo, Because this is where you're fixated on. porque es en eso en lo que tú te encuentras fascinado. Where did the Millerites Empeñado. start to look to? Pero It was earth. hacia dónde los mileritas And we see that in Ellen quedaron White in the viéndose hacia chapter la where tierra. the title where she says, where she talks about covetousness. Y nosotros podemos ver eso desde el espíritu de profecía cuando ella comienza a hablar sobre la We see that codicia. they were thinking about earthly things. Nosotros sabemos de que Elena White dice de que ellos se la pasan viendo hacia So las what cosas happened terrenales o With cosas this movement, mundanas. what happened with that project? Así que, ¿qué es lo que pasó con este movimiento, con este proyecto? The Claro. team members Los miembros del who equipo were looking to the goal, the end,
En lugar de ver hacia el objetivo, hacia el final, started to shift their fixation. ellos comenzaron a empeñarse en una otra cosa, a cambiar la And dirección. they looked to earth. Y ellos entonces comenzaron a ver hacia la tierra. Yes, they took their eyes off the goals and Sí, became lukewarm. ellos apartaron sus ojos o su vista del objetivo. And Se why was it? tornaron tibios. ¿Y por qué pasó eso? Maybe of social relationships, O bien es por sus relaciones sociales, or because they didn't know what was coming next. o porque simplemente ellos no sabían lo que iba a venir. If we can place ourselves after 1844, Si nosotros nos pudiésemos ubicar a nosotros mismos después del año 1844, I think we only scratch the surface in our understanding on how much confusion and disappointment there was 1884. nosotros Sorry, yo creo que nosotros lo máximo que pudiésemos hacer sería rasguñar un poco sobre la superficie, sobre cuánta confusión pudo haber después de They were 1844. scattered, and White talks about a scattering time. Ellos fueron dispersos. Ella nos habla luego de un tiempo de reunión. People didn't know where to take the next step, Las personas no sabían cuándo tomar el siguiente paso. and it caused them to take their eyes off the goal. Y eso les costó a ellos apartar sus ojos de la meta. And this is why the project was prolonged and was never ended. Y esa fue la razón por la cual este proyecto fue prolongado y nunca llegó a su conclusión. And this is why you and I are here today. Y esa es la razón por la cual tú y yo nos encontramos aquí hoy. We are part of this project, Ustedes son parte de este proyecto, the Church Triumphant. la Iglesia Triunfante. Our focus has to be again towards the goal of this project. Nuestros ojos tienen que volver a mirar hacia lo que es la meta de I'm este saying proyecto. in a surface way, heaven, but I know there's more to it. Yo lo estoy diciendo de una forma superficial en este momento como cielo, pero yo sé que hay mucho más What I mean by involucrado that en is, eso. I know that the right way to study, or Lo a que yo right quiero- methodology, or yo that lo we que quiero understand the decir number con eso 6 and the midnight cry message, all these things are part of that. Es ver hacia lo que quiere decir cómo estudiar, aplicar la metodología, ver lo que quiere decir este número 6, ver todo eso, juntarlo y entenderlo. These are just tools to bring us to our ultimate goal, that we are going Estos son to be simplemente part of the herramientas. new earth. Estos son simplemente herramientas que nos van a llevar a nosotros a la meta final, que es ser parte de esta nueva tierra. So as a movement, Así que but como also movimiento, individually, if we want God's project to actually succeed, si nosotros queremos de que el proyecto de Dios de hecho tenga éxito, we will have to keep our eyes on the goal. nosotros necesitamos mantener nuestros ojos en la meta. We have to understand in every Tenemos dispensation que what our entender job is, and then we're also cuál tested es upon if we nuestra do that obra job. en cada dispensación y también cuál vendría a ser nuestra prueba en esa dispensación para And cumplir in esa every obra. waymark, God will control this movement. Every individual of us will be controlled. Y que en cada hito Dios va a controlar, va a establecer ciertos puntos de control, así como So, los individuos I don't want to pasan por come to ciertos this controles. point yet, because that will be the last point of this study. Así que bueno, yo no quiero abordar ese punto en este momento porque ese vendría a ser el último punto de este But I'm estudio, already saying it here. pero ya lo estoy diciendo desde ahora. Every team member Cada miembro del equipo is
is adding to if the project is succeeding or not. Que se está agregando a este proyecto, si está siendo exitoso o no. I want to add to this Yo that quiero God agregarle was a very esto patient. que Dios es, 1863, God didn't come because God's people were not ready. que Dios establece ciertas verificaciones. En 1863 Dios no vino porque su pueblo 1888, no He estaba preparado. didn't come En because His people 1888 were Él not no vino ready. porque su pueblo todavía no estaba preparado. But I'm suggesting that in our generation, Pero yo things estoy are different. sugiriendo de que en nuestra generación las cosas son diferentes. God is not going to wait any longer. Dios ya no va a esperar más tiempo. He's going to end the project. Él va a right, finalizar he's going to end this project, el proyecto Earth. Tierra. He's going to end the great controversy very soon. Él va a acabar con esta gran controversia, con este conflicto de los So siglos we know muy that God is pronto. going to conclude all of this here very Así que soon. ya todos nosotros sabemos de que Dios va a cumplir, va a concluir con todo So este proyecto technically, muy pronto. it's not in our Así power que- anymore if we can prolong his project or not. Así que técnicamente ya no se encuentra bajo nuestro control, ya no tiene que ver con si nosotros But tenemos it's el our poder de power prolongar to be esto o no. part of that project. Pero, ¿es acaso nuestro poder, está en nuestra To be posibilidad part of ser his parte next project. de esa obra y finalmente, o sea, ser parte And del it final is de esa our obra y power de esta to nueva add obra to the success this project already has. y de ser parte del éxito de este proyecto que él ya tiene? Because we know that our line is a line of success. Porque nosotros sabemos de que nuestra línea es una línea de éxito. This project is a successful one, Este proyecto es un proyecto exitoso, which in project management means lo que it quiere will come decir, with, lo que quiere decir en términos de gerencia de proyectos es que and va a it's llegar for a su us to final decide if we want to be part of it, y nos toca a nosotros decidir si queremos ser parte de él and if we want to add, if the journey is a delightful one for us as well as for other ones. y también decidir si nuestro viaje, si nuestro caminar es deleitoso tanto para nosotros como para aquellos que se encuentran enjoy the alrededor de journey. nosotros, de que disfrutamos el And then viaje add to the success. So I'm honest, I thought all of what I've been presenting would have been 1 hour. We've done 2 hours and I'm not quite done yet. Ok, así que para ser honesta, yo pensé que era solamente 1 hora, hemos hecho ya 2 horas y todavía no he terminado. I think my time is up. Yo creo que ya terminó mi tiempo. Oh, someone says I have till 1:15. So the presentations are not just 1 hour, then 1 hour and 15. Ok, así que alguien me dice que era Okay, 1 well hora y then 15, así que I guess bueno, we continue a little more. yo We supongo won't que finish podemos today, but avanzar un poco más. No vamos a terminar hoy, pero you want me to finish now, Elaine, or do you want me to continue talking? ¿tú What do you quieres, prefer? tú quieres que yo termine I can ahora, continue Eileen, with the subject tomorrow. o simplemente quieres que yo lo continúe en una otra Okay. oportunidad? Yo lo puedo continuar We'll do a little bit more, mañana. and then Así que quieren un poco más. to be honest, I actually Okay, think this así would be a good para place to ser stop because I honesta, finished my yo point in my considero de notes, que and este then es un buen we punto pick para up from terminar that porque moment. ya yo acabo de terminar
mis notas y yo creo que entonces sería un buen momento para terminar y avanzar en mis notas. But I could open up, if someone has a También question, I would be free puedo to abrir answer that la now. oportunidad para que alguien que tenga preguntas se sienta libre de realizarlas en este momento. A ver. ¿Alguien en español tiene preguntas? Okay, Utiliza la someone caja de says use preguntas y Q&A. respuestas. At Ok, the así bottom que- or Q. If no one has questions, Ok, that's bueno, fine si too. nadie más tiene preguntas, eso también está bien. There's a Q&A box where you Hay una can caja write de your preguntas y question down, respuestas donde and then ustedes I'll see pueden them. escribir su pregunta y entonces yo la puedo abrir y verla. A ver. Ok. Well, it seems like no one has Ok, questions. así que parece que nadie tiene preguntas. This might be a good sign. Así que... Then I guess I'll close and see each other tomorrow yo again, supongo and que we voy a continue a cerrar little y bit with the subject. vamos a continuar el día de mañana un poco más con este tema. It was a blessing to meet with Fue you una guys, bendición even para though it's mí estar online. con ustedes, But muchachos, we'll look así forward to sea en línea. Let's kneel down for a word of prayer. Bueno, entonces vamos a cerrar con una oración. Dear Father in heaven, we thank you Querido for this Padre day. Celestial, te damos gracias por este día. Lord, we recognize Señor, reconocemos how big you are cuán grande eres tú and how long-lasting you have been with humanity. y cuán paciente has sido con la humanidad. Lord, we know that you're closing this project in our time, in our generation. Señor, sabemos de que tú estás a punto de finalizar con esta obra en este tiempo, en nuestra generación. Lord, help us to be part of it. Por favor, ayúdanos a ser parte de ella. And help us to be successful and Y ayúdanos help us to add to your success. a ser exitosos y ayúdanos a estar allí y ser parte de tu éxito. Lord, we know that we are behind so much to understand methodology. Señor, nosotros sabemos que estamos muy atrasados para entender metodología. Forgive us for our neglect, Por favor, perdónanos por nuestra negligencia. but help us that we take the remaining time Ayúdanos a mantenernos durante este tiempo que nos to queda understand methodology and the job you want us to do now. para nosotros finalmente comprender cuál es la metodología y conocer la obra que se ha de hacer. And help us to be humble to obey this job. Y ayúdanos a ser humildes para realizar y obedecer esta obra, esta función. And that we're humble enough to serve others. Y de ser lo suficientemente humildes para llegar a servir a otros. In Jesus' name, we thank you for that. Amen. En el nombre de Jesús te agradecemos por ello. Amén. Sister Tamina, we thank you very Ana much. Tamina, nosotros te damos, That was really a nosotros blessing. estamos muy I want agradecidos. to thank all the Realmente fue translators una and bendición. everyone Le that's damos joined us, gracias a todos los traductores especially y for the todos aquellos patience of quienes everybody se as it unieron a took nosotros, some time to especialmente get some por things la a paciencia, little more dialed in, and prayerfully as debido everything a goes que forward, han habido as this ciertos will probably detalles be técnicos used que nos han beyond retrasado. this camp meeting, that Sin we can all embargo, have it ha habido perfected éxito as a a lo system largo to de help estos the whole movement. campañas. We're very blessed to Hemos have estado this muy opportunity during agradecidos this por tener esta shutdown for everybody. oportunidad It's just my de prayer that tener esta we all situación de understand that pandemia, de believe in the Lord encerrón. your God, and so shall you be established, and believe in the prophets, so shall you prosper, and that the captain of the Lord's host is on the field instructing his servant
And it's up to También us to, agradecemos a Dios de que Él está allí obey or not. instruyendo a su siervo. we're seeing that we need to learn to obey without delay. I was trying to dig that quote out and I couldn't find it. Obey without delay or doubt. That means we También que have to no- be able to believe También de that que the nosotros captain of the tengamos Lord's que host is obedecer instructing his prophet. And y creer de and que then Dios we está would instruyendo a have, su as profeta. I think I say this word right, exponential results. Y And yo it creo lies que within us. esto, And I praise God for these messages. yo So creo que tomorrow we'll be back here at the same así time. que mañana Depending será a on la where you're misma at, hora, schedule stays the same each day. según Elder el Parminder will cronograma do que the first ustedes two tengan presentations. para Sister ese Tamina again, día. the last El two. anciano Parminder va a tener las dos presentaciones de la mañana y la I will luna post termina for a the las 2 translators de la tarde. a little bit of an Yo voy a update to cerrar tweak in a couple of questions in that para los group traductores for the remainder of the schedule. And I just thank everybody for y también les voy a pedir que recuerden everything el they've done to cronograma. participate in this. I thank to Le damos IPR muchas gracias a todos and aquellos all que the nos han ayudado en help in esta merging this together. grupal, And we just que want nos to han thank you ayudado a and emerger. ask God's blessing to be upon us all. Espero y oro para que la bendición de Dios esté derramada sobre todos nosotros. So I'll close the meeting and we'll see everybody here tomorrow. Así que bueno, vamos a cerrar la reunión Thank y los you. esperamos a todos Thank el día you. de mañana. Gracias, gracias. Listo.